Exhortación Apostólica Dilexi Te sobre el amor hacia los pobres, del Papa León XIV, del 4 de octubre del año 2025. Número 19. En efecto, el Evangelio muestra que esta pobreza incidió en cada aspecto de su vida. Desde su llegada al mundo, Jesús experimentó las dificultades relativas al rechazo. El evangelista Lucas, narrando la llegada a Belén de José y María, ya próxima a dar a luz, observa con amargura: no había lugar para ellos en el albergue. Lucas 2:7. Jesús nació en condiciones humildes. Recién nacido fue colocado en un pesebre y muy pronto, para salvarlo de la muerte, sus padres huyeron a Egipto. Mateo 2:13-15. Al inicio de la vida pública, fue expulsado de Nazaret después de haber anunciado que en él se cumple el año de gracia del que se alegran los pobres. Lucas 4:14-30. No hubo un lugar acogedor ni siquiera a la hora de su muerte, ya que lo condujeron fuera de Jerusalén para crucificarlo. Marcos 15:22. En esta condición se puede resumir claramente la pobreza de Jesús. Se trata de la misma exclusión que caracteriza la definición de los pobres. Ellos son los excluidos de la sociedad. Jesús es la revelación de este privilegio de los pobres. Él se presenta al mundo no solo como Mesías pobre, sino como Mesías de los pobres y para los pobres. Número 20. Hay algunos indicios a propósito de la condición social de Jesús. En primer lugar, él realizaba el oficio de artesano o carpintero. Tecton. Marcos 6:3. Se trata de una categoría de personas que vivían de su trabajo manual. Además, al no poseer tierras, eran considerados inferiores respecto a los campesinos. Cuando el pequeño Jesús fue presentado en el templo por José y María, sus progenitores ofrecieron una pareja de tórtolas o de pichones. Lucas 2:22-24. Que según las prescripciones del libro de Levítico 12:8, era la ofrenda de los pobres. Un episodio evangélico significativo es el que relata cómo Jesús, junto con sus discípulos, arrancaba espigas para comer mientras atravesaban los campos. Marcos 2:23-28. Y esto, espigar los sembrados, solo le era permitido a los pobres. Jesús mismo luego dice de sí: los zorros tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Mateo 8:22, Lucas 9:58. Él, en efecto, es un maestro itinerante, cuya pobreza y precariedad es signo de su vínculo con el Padre, y es lo que se le pide también a quien quiere seguir en el camino del discipulado, precisamente para que la renuncia a los bienes, a las riquezas y a las seguridades de este mundo sean signo visible de la confianza en Dios y en su providencia. Número 21. Al comienzo de su ministerio público, Jesús se presenta en la sinagoga de Nazaret leyendo el libro del profeta Isaías y aplicándose a sí mismo la palabra del profeta. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres. Lucas 4:18, Isaías 61:1. Él, por tanto, se presenta como aquel que viene a manifestar en el hoy de la historia la cercanía amorosa de Dios, que es ante todo obra de liberación para quienes son prisioneros del mal, para los débiles y los pobres. Los signos que acompañan la predicación de Jesús son manifestación del amor y de la compasión con la que Dios mira a los enfermos, a los pobres y a los pecadores que, en virtud de su condición, eran marginados por la sociedad, pero también por la religión. Él abre los ojos a los ciegos, cura a los leprosos, resucita a los muertos y anuncia la buena noticia a los pobres. Dios se acerca, Dios los ama. Lucas 7:22.
Esto explica por qué Él proclama: felices ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Lucas 6:20. En efecto, Dios muestra predilección hacia los pobres. A ellos se dirige la palabra de esperanza y de liberación del Señor, y por eso, aun en la condición de pobreza o debilidad, ya ninguno debe sentirse abandonado. Y la iglesia, si quiere ser de Cristo, debe ser la iglesia de las bienaventuranzas, una iglesia que hace espacio a los pequeños y camina pobre con los pobres, un lugar en el que los pobres tienen un sitio privilegiado. Santiago 2, del 2 al 4.